Hola, soy Alex Fino. Un emprendedor por naturaleza. En este video quiero compartir una manera de combatir la mentalidad pobre, que tarde o temprano dañará tu iniciativa de emprendimiento. Te ayudará a identificarla o corregirla en ti o tu equipo de trabajo. En su momento, gracias a este planteamiento, pude ser consciente de actitudes frente a la manera de ver mis proyectos, y sé que también te puede servir si te estás planteando la idea de emprender. Muchos podemos empezar a emprender, pero muy pocos podemos mantenernos en el camino. No es fácil y exige de nosotros un gran esfuerzo, enfoque mental y pruebas que a veces son inesperadas, siendo el reto más difícil, el mantener la mentalidad correcta y a prueba de fracasos, problemas o inconvenientes que no se presupuestaron al iniciar. Descubre en esta formación un método práctico para quien, como tú, ha decidido emprender y tomar firmemente las riendas de su vida, aumentar la confianza en sí mismo y ser el creador de su propio destino. En el link podrás ver en detalle el contenido del curso y conocer acerca de Javier Gil Llorens, Mental Personal Trainer, coach profesional, mediador, instructor de yoga, profesor de programación neurolingüística, PNL, conferenciante y empresario desde hace más de 40 años. Dale al link y empieza a sacar el mayor provecho a tu potencial como emprendedor. Una de las razones de por qué quedamos rezagados en el camino al iniciar un negocio, un emprendimiento o un proyecto con el que siempre sueñas, es la mentalidad de pobreza. Por eso quédate hasta el final del video y compartiré contigo 7 estrategias planteadas por Jack Ma, fundador de Alibaba. Todos en algún momento hemos tenido pensamientos o actitudes de mentalidad de pobreza y es normal. Lo importante es que desde ahora seamos conscientes y trabajemos para cambiar eso que nos hace pensar de esa manera, y podamos mantenernos firmes frente a nuestro proceso de emprendimiento y convertirlo en una realidad. Iniciar desde cero un negocio o emprendimiento tiene varias etapas que requieren motivación, disciplina, conocimiento, proyección y perspectiva, y solo con la mentalidad correcta podrás tener una base firme para iniciar este emocionante camino que te pondrá a prueba en muchos aspectos. Algunas veces somos nosotros mismos el enemigo de nuestras iniciativas. Identificar en qué momento tu propia mente te está boicoteando es fundamental para no salirte del camino y no terminar abandonando una idea con potencial. Ten mucho cuidado también cuando emprendes en equipo, evalúa y piensa si la persona a la que vas a mostrar tu idea es la idónea para que te acompañe en tu emprendimiento. El trabajo en equipo es fundamental. Tómate tu tiempo para decidir con quién trabajar. Jack Ma, fundador de Alibaba, hace un tiempo en una entrevista concedió unas palabras referentes a las personas que tienen una mentalidad pobre, básicas para cualquier emprendedor, que además te ayudarán a entender por qué es que muchas personas miran pasar las oportunidades y jamás las toman. Las peores personas para servir son aquellas con mentalidad pobre. Les das algo gratis y piensan que es una trampa. Pídeles que hagan una pequeña inversión y te dirán que entonces no ganarán mucho. Diles que entrarán en algo realmente grande y te dirán que no tienen dinero. Diles que prueben cosas nuevas y te dirán que no tienen experiencia. Diles que se trata de un negocio tradicional y te dirán que es difícil de hacer. Diles que se trata de un nuevo modelo de negocio y te dirán que se trata de una estafa. Pídeles que abran una tienda y te dirán que entonces no tendrán libertad. Pídeles que inicien un nuevo negocio y te dirán que no han aprendido lo suficiente. Solo pregúntale qué es lo que pueden hacer. No serán capaces de responderte. Mi conclusión, en lugar de que sea tu corazón el que lata rápido, ¿por qué no ser tú el que actúe rápido? En lugar de solo pensar en las cosas, ¿por qué no solo las haces? A la mentalidad de pobreza normalmente se les escucha decir, si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tendría que hacerlo yo? La mentalidad de riqueza diría, si alguien pudo hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie pudo hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. Las personas con mentalidad de pobreza fallan constantemente, porque tienen algo en común, su vida entera se basa en esperar un golpe de suerte, esperar que su jefe les aumente el sueldo, esperar que el gobierno solucione sus problemas. Esperar y esperar. En lugar de esperar a que las cosas cambien, es necesario poner acción y ser el protagonista de ese cambio, en lugar de solo pensar en ello, ¿por qué no hacer algo al respecto? Estas 7 estrategias que enseguida te propondré, me han funcionado perfectamente para cambiar mi mentalidad. Me han llevado de ganar $12 al día como profesor de inglés a emprender el negocio que cambiaría mi vida entera. Estrategias. 1. Obtienes aquello en lo que te enfocas. La mente pobre piensa que necesita dinero para hacer algo, la mente abundante piensa que si tiene una idea y la lleva a la acción puede conquistar mucho más.
Esperar el momento para empezar algo ya te limita para alcanzarlo, ya que el instante óptimo no llegará. Cuidado con los trucos de tu mente, muchas veces te concede lo que piensas así esos pensamientos vayan en contra tuya. Si te convences de abrir nuevas oportunidades y lo haces, ya te está poniendo en ventaja frente al resto. Recuerda que nadie lo hará por ti, nadie vendrá a buscarte, todo depende de ti mismo. La mente pobre se queda en el no puedo, la mente abundante dice lo haré y no para hasta conseguirlo así tenga tropiezos. 2. Tu energía sigue al pensamiento. Obtienes aquello en lo que enfocas porque tu energía sigue al pensamiento. Si tus pensamientos son de carencia y restricciones, soy pobre, nunca saldré de mi mala situación económica, si nadie me ayuda es imposible, es exactamente lo que obtendrás si te llegara multiplicado. ¿Por qué pasa esto? Porque tu inconsciente no discierne entre lo que es real de lo que no. Si tú ordenas algo y lo repites con tus pensamientos y tus palabras, el inconsciente se esfuerza por ejecutarlo. 3. La mente pobre no reconoce el estado actual como temporal. Los seres humanos se esfuerzan en la polaridad de las cosas, malo o bueno, gordo o flaco, rico o pobre. Si en cambio te entrenas en afirmar tu estado actual con la probabilidad de cambio, podrías pensar y en el tiempo manifestar de una forma más positiva, por ejemplo agregando, por el momento, al final de cada frase. De esta forma le estás abriendo una ventana a tu inconsciente para que trabaje a tu favor, como: por el momento me hace falta dinero pero en los próximos días habrá en abundancia. Por el momento no he tenido ventas pero en las próximas horas conseguiré varias. 4. La mente pobre antepone lo negativo. El 80% de los pensamientos de una mente pobre son negativos o improductivos, no cree en evolucionar o en tener las habilidades, quiere facilitar todo sin esfuerzo y así cualquier obstáculo será un muro imposible de superar. Ten cuidado en la forma que te comunicas, evita interacciones con pesimismo o derrotismo, comunícate positivamente. 5. La mente pobre se queda anclada en el pasado. Como no encuentra una salida positiva, prefiere hacerse la víctima para ratificar su condición de pobre. Cuando se presenta una oportunidad optimista, la tira abajo anteponiendo el no, que guía su vida. Si empiezas a darte el permiso de vivir, sentir y pensar que si hay algo bueno para ti, desde ese mismo instante habrá una energía ilimitada disponible para ayudarte. 6. La mente pobre es cómoda. No le gusta trabajar por sus metas ni moverse, les encanta criticar a los demás, por eso están en conflicto con cuanto persona productiva se cruzan en el camino. Nada te hace diferente a los demás para lograr tus propósitos, solo tu actitud. Como no quieres asumir retos ni responsabilidad, te quedas cómodo donde estás. Un observador pasivo que no se arriesga a moverse en las sinuosas aguas de la transformación y la evolución consciente. 7. La mente pobre no acepta los éxitos. Es por esto que la mentalidad de pobreza envidia a los que tienen éxito personal y financiero, le parecen obra de la casualidad o de la buena suerte, vive jugando lotería o esperando un milagro, sin darse la oportunidad de salir de su presente. Hay miles de historias de personas que perdieron todo y se reconstruyeron. Ser una de ellas. ¿Qué te lo impide? Excepto una mentalidad de pobreza. El emprendimiento depende directamente de la mentalidad. Empieza a sacar el mayor provecho a tu potencial como emprendedor. En el link podrás ver en detalle el contenido de esta formación digital. Si eres emprendedor o está en tus planes serlo, puedes pensar, actuar y decidir por ti mismo y empezar a moverte en un sentido positivo para crear la vida que te mereces. Asume tu responsabilidad personal. No será sencillo, pero lo vale cada segundo para salir de estado de pobreza interna que no te permite crecer. Gracias por ver el video, suscríbete y comenta qué opinas y qué otros cambios de mentalidad crees necesarios para iniciar en la dirección correcta tu camino como emprendedor. Hasta un próximo video.